del mundo. Patricia, gracias por atender esta entrevista. Muy buenos días. Muy buenos días. No escuché su nombre, pero le saludo Sonia y Serrano. ah, Sí, Gloria Serrano. Sonia. No, To- Tania Serrano. Bueno, me gustaría si nos ayuda a entender un poco cómo se llega a este tema del juicio cuando se trata pues del líder de una iglesia con un crecimiento importante. Yo creo que lo que ha sucedido, lo que acaba de suceder en la Iglesia de la Luz del Mundo a partir de hace 3 años, que cuando detuvieron a Nazón, es el resultado de muchos largos años, desde 1926 que la iglesia existe y que se fue construyendo. Yo siempre decía que digamos, el factor de fortaleza de esta iglesia era precisamente tener un apóstol de Jesucristo vivo, que es parte de su doctrina. Y Nazón constituía y constituye todavía, aunque esté en la cárcel, aunque haya admitido 3 crímenes de muchos más, el apóstol de Jesucristo, pero a la vez que es la fortaleza de la iglesia, es la debilidad de la iglesia. ¿Mm? ¿Por qué? Porque se concentró a tal grado el poder en este hombre que representa a Cristo, por eso se llama el apóstol de Jesucristo, que pues se fue volviendo cada vez más fácil eh, manipular a la membresía, sobre todo aquella membresía más vulnerable, que en este caso eran las niñas y los niños, Claro. o los menores de edad. Sí, se llega a ser apóstol incluso por una decisión divina, según lo que cree, lo que se cree en esta iglesia, ¿no? Sí, pues existe la dinastía Joaquín, desde Eusebio Joaquín González, que es el abuelo de Nazón, que fue el abuelo de Nazón. Después sigue Samuel Joaquín Flores y luego Nazón Joaquín García. Es es una dinastía que está rodeada, acompañada, arropada por un consejo de obispos que han ido, digamos, aunque sea entre comillas, pero han ido evolucionando, avanzando desafortunadamente no ha sido un avance en todos los sentidos. Ha sido un avance muy grave en cuanto a cómo han podido, pues, engañar a una gran parte de su población, de seguidores, de creyentes, ¿no? María Patricia Fortuny, te saludo nuevamente a nombre de mi compañera Sonia Serrano y te saluda Víctor Magaña. ¿Cómo crees que se pueda reconfigurar el tema luego del comunicado que leímos el día de ayer, donde bueno, se declara, por supuesto, inocente Nazón Joaquín? El tema de las diaconisas, que si bien en un asunto religioso estaban pasadas a un segundo plano, pues qué es lo que va a suceder ahora con ese tipo de denuncias que se han venido dando y sobre todo también que tu pensar referente a cómo, mientras en Estados Unidos se le sentencia por 13 años ya, quitando los 3 que ya tenía, mientras aquí en Jalisco no existe ninguna investigación abierta en su contra. Yo creo que bueno, son muchas preguntas las que me has hecho en esta narrativa. Mira, es difícil, pero son 16 años los que se le dieron más 8 meses. Creo que le iban a dar 19 años, pero como ya ha pasado 3 años en la cárcel, entonces son 16 años más 8 meses. Realmente, desde el punto de vista de las mujeres que acusaron, de las mujeres valientes que acusaron, en primer lugar, Xochitl Martín, y después las otras niñas que acusaron, porque fueron muchas, hay más de 20 niñas que acusaron. Y me parece que hay crímenes de tipo civil y otros delitos de tipo que se califican como criminal en la ley de los Estados Unidos. ¿Por qué de pronto, después de 3 años,
de decir tercamente y empecinadamente que era inocente el viernes pasado, 2 días antes, unos pocos días antes de que se iniciara un juicio en el que iba a haber un jurado y en el que se iba a mostrar frente a un amplísimo público, sobre todo en Estados Unidos, pero también en otras partes del mundo, porque sabemos que esto está en los ojos de todo el mundo, ¿no? Pues hay un trato entre fiscal y entre el abogado de Nazón. Hay un trato abierto en el que se le dice, si usted se declara culpable, por lo menos de tres delitos, de todos los que se le acusan, hacemos un trato, y eso es lo que han hecho siempre los abogados. La justicia no es perfecta, desgraciadamente. En cierta forma, tendríamos que estar contentos porque está en la cárcel, al menos, ¿no? ¿Por qué no pasa nada en México? Pues todos tenemos la respuesta, creo. ¿Por qué no pasa nada en México? Porque tampoco pasó nada cuando fue acusado Samuel en los años 90. Las cosas no eran tan graves y tan serias, ni habían afectado a una parte más importante tal vez de la población. Hay que entender también que esta iglesia se encuentra en un contexto, no solamente en el contexto mexicano, sino también en el contexto global. Entonces, el fenómeno ese del Me Too, en el que las mujeres comenzaron a acusar, en primer lugar, a aquellos que eran productores de películas, hombres muy poderosos, frente a los cuales estas mujeres cedían o estas mujeres fueron manipuladas, empieza como una, pues como a construirse en todos los ambientes. Esta manipulación se convierte cada vez en algo más, pues relativamente más fácil, ¿no? Claro. Nazón, desde que se inicia como el apóstol, desde que es designado por el apóstol, porque es parte de la familia Joaquín, empieza a tener le empieza a dar importancia a los jóvenes. No es porque fuera únicamente por la cuestión de abuso hacia los jóvenes, sino porque le convenía que la iglesia estuviera llena de jóvenes. O sea, esta iglesia siempre ha tenido como dos importantes objetivos, ¿no? Por un lado, vamos a establecer escuelas, vamos a establecer hospitales, pero también han sabido malamente manipular a los creyentes, a los fieles, sobre todo a los más desfavorecidos y a las más vulnerables, en este caso a las mujeres, a las niñas menores. Así es. No me parece que se hizo justicia, O sea, claro, se avanzó un poco, pero no me parece, y en México se tenía que tomar en cuenta no solamente eso, sino pues todas las carpetas que existen abiertas con respecto a cómo se hicieron transferencias, se han hecho transferencias de mucho dinero, que todos sabemos. Por supuesto, María Patricia, muchas gracias por tomar esta entrevista. Ok. Muchas gracias. Ya nos despedimos entonces. Así es, gracias, buen día. Gracias a María Patricia Fortuny Loret de Mola, es investigadora del CIESAS, pero además con trabajo especial relacionado con religiones. Bueno, y trabajadoras y trabajadores sindicalizados del DIF Tonalá, que se